¿Confiarías en tu propia familia? Luis descubrió, de la peor manera, que no todo es lo que parece, y lo que reveló cambió su vida para siempre. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate aquí, porque esta historia te va a sorprender. Deja tu like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias increíbles que tenemos para ti. Tu apoyo es muy importante. El sol brillaba radiante en un pequeño pueblo, iluminando las calles empedradas y haciendo que los pájaros cantaran alegremente. El clima era ligero, casi idílico, pero había una sutil capa de tensión en el aire. Luis, un joven de 18 años, estaba en su habitación, preparándose para el encuentro con su novia, Emily. Se miró en el espejo, una sonrisa dudosa formándose en su rostro. Sus ojos, normalmente vibrantes, mostraban un leve atisbo de inquietud. Estaba a punto de salir, pero una nube de duda lo envolvía. Al bajar las escaleras de casa, la mente de Luis se consumía por recuerdos de las últimas semanas. Las pequeñas discusiones sobre cosas cotidianas se habían vuelto frecuentes. Podía escuchar los ecos de esas peleas, disculpas apresuradas y miradas fugaces mientras se acercaba al lugar de encuentro. Lo que debería ser un día perfecto parecía manchado por una inquietud. Al llegar a la puerta de entrada, respiró hondo, decidiendo dejar de lado sus preocupaciones por un momento. Pero en cuanto cerró la puerta, un mensaje en su celular llamó su atención. ¿Una notificación? Era un mensaje de Emily, pero su respuesta fue breve, casi evasiva. Luis frunció el ceño, sus inseguridades resurgiendo. Mientras caminaba por la calle, Luis se hacía preguntas a sí mismo. ¿Estoy siendo paranoico? ¿Estaré viendo problemas donde no los hay? La reflexión se instaló en su mente al observar los árboles moviéndose con la brisa. Recordaba momentos felices con Emily, cómo ella iluminaba sus días. Pero esos pensamientos fueron opacados por la duda. ¿Qué había cambiado? Se preguntaba si debería confrontarla sobre lo que sentía. Tal vez debería ser más honesto sobre lo que pienso, pensó, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo respecto a lo que podría descubrir. Al llegar al café donde se encontrarían, Luis fue recibido por una oleada de nerviosismo. Avistó a Emily sentada en una mesa cercana. Su alegría parecía desproporcionada a su aflicción interna. Con esfuerzo, Luis sonrió y se acercó. «Hola, princesa. ¿Cómo estás?» El tono de su voz traicionaba una fragilidad que intentaba ocultar. La conversación fluía, pero la energía entre ellos estaba cargada de palabras no dichas. Las respuestas de Emily eran cortas y desconectadas, como si estuviera distante. La incertidumbre de Luis creció. ¿Sería esta la última vez que tendrían una conversación relajada? Mientras intentaba concentrarse en lo que ella decía, Luis notó la entrada de una figura conocida en el café. Su hermano Eduardo. Él parecía despreocupado, y la sonrisa en sus labios inquietaba a Luis. Eduardo intercambió miradas con Emily, y en un momento, Luis sintió un escalofrío. Había algo en la forma en que ella desvió la mirada, un pequeño detalle que no podía ignorar. La pequeña sonrisa de Eduardo parecía ahora tener un nuevo significado, y la tensión en el aire se intensificó. Con un repentino silencio, Luis formuló la pregunta que nunca imaginó que tendría que hacer. ¿Qué está pasando entre ustedes? Luis estaba sentado en un banco del parque, sus piernas balanceándose nerviosamente mientras observaba las hojas caer con el viento. A su lado, Lucas, su mejor amigo, intentaba distraerlo con bromas, pero la ligereza de la conversación no resonaba en Luis. Sus pensamientos estaban absortos en las recientes interacciones con Emily. El brillo que solía tener en sus ojos ahora estaba opacado por la incertidumbre. «Estás muy callado, amigo. ¿Qué pasó?», Lucas preguntó.
notando el cambio en el estado de ánimo de Luis. Él dudó antes de responder, la mente girando en torno a las palabras adecuadas. Yo siento que algo no está bien entre Emily y yo. Finalmente habló, con la voz entrecortada. Es como si la estuviera perdiendo y no tengo idea de por qué. Lucas frunció el ceño, tratando de entender los sentimientos de su amigo. Relájate, man. Todos los parejas pasan por esto. Solo estás pensando demasiado, sugirió, pero Luis no parecía convencido y la inseguridad comenzaban a apoderarse de él. Pero, ¿y si no es solo una fase? A veces siento que ella no está realmente presente. Hay días que parece que está en otro mundo. Se desahogó Luis, reflexionando sobre la distancia que sentía. Lucas, notando la gravedad de la situación, intentó tranquilizarlo. Puede que solo sea una impresión. Lo importante es que hablen. No dejes que eso cree un abismo entre ustedes. Logró. Luis suspiró, pero la duda aún danzaba en su mente. La idea de que estaba siendo engañado comenzó a formarse como una sombra, algo que no quería creer, pero que se hacía cada vez más presente. ¿Nunca has pensado que tal vez ella esté hablando con alguien más? A veces tengo la sensación de que tiene un secreto, dijo Luis, su voz volviéndose más intensa. Lucas lo miró fijamente, la seriedad de la conversación pesando entre ellos. Amigo, no pienses así. Hablar es la única manera de resolver esto. Si no te abres, puede que realmente la pierdas, respondió Lucas, tratando de establecer una perspectiva más positiva. Luis sintió un torbellino de emociones, esperanza y duda entrelazándose en su corazón confuso. Sabía que debía actuar, pero el miedo de confrontar a Emily era paralizante. Mientras Lucas hablaba, la mirada de Luis se desvió hacia una pareja a pocos metros de distancia, riendo y compartiendo caricias, como si el mundo fuera perfecto. No podía evitar la comparación y el dolor que eso le causaba. Miraba el amor de la pareja, y no podía ver el de él y Emily. Apenas se abrazaban ya. Luis, fijando su mirada en el celular, la tensión palpable en su rostro y la pregunta resonando en su mente. ¿Qué es lo que realmente quiere decirme? En un ambiente relajado, Luis y Emily estaban sentados juntos en una mesa de estudio, rodeados de cuadernos y anotaciones. Luis se enfocaba en un proyecto escolar, su rostro iluminado por la determinación y el cariño que sentía por la tarea. La atmósfera entre ellos era ligeramente eléctrica, con risas y miradas cómplices que revelaban la profunda conexión que una vez existió. El brillo en los ojos de Luis, un joven que transmitía sinceridad y bondad, despertaba automáticamente simpatía, especialmente entre el público femenino. Escucha, Emily, si mezclamos esas ideas aquí, puede que la presentación quede increíble, exclamó Luis, resaltando su entusiasmo. Luego se inclinó para tomar un bolígrafo, pero accidentalmente chocó contra una pila de libros, haciendo que algunos cayeran. «Ups, lo siento, a veces soy un desastre», bromeó, riendo de sí mismo. Emily sonrió, su mirada dulce transformándose en una divertida. Sin embargo, había una ligera preocupación en su expresión que sugería que no todo estaba perfecto entre ellos. «Siempre te esfuerzas tanto, Luis. Por eso te admiro», comentó Emily mientras organizaba el material esparcido. Luis se sorprendió y agradeció la consideración. «Sería imposible sin ti a mi lado», respondió, su tono sincero provocando un brillo en los ojos de Emily. En un gesto simple, le dio un pequeño regalo que había guardado en su mochila, una camiseta con un estampado que a ella le encantaba. «La vi y pensé en ti. Espero que te guste». El gesto amable iluminó la expresión de Emily, quien lo abrazó rápidamente, un momento lleno de fragilidad y amor. «Eres increíble, Luis. Me encantó».
Drenia, dijo ella, dándole un suave beso en la mejilla. Luis sonrió, en esa atmósfera de cariño y ternura, alejando el peso de las discusiones pasadas de sus mentes. «Solo quiero que nos divirtamos con esto», afirmó, tratando de mantener el clima ligero. Sin embargo, pequeñas miradas ansiosas, momentos en que Emily estaba distraída o parecía distante, aparecieron entre las risas y las bromas. La sensación de felicidad estaba a punto de ser interrumpida, cuando el celular de Emily vibró en la mesa. Ella miró la pantalla y su expresión cambió instantáneamente. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. Luis, notando el sutil cambio, sintió que su corazón se apretaba, la tensión entre ellos resurgiendo. «¿Quién es?», preguntó, con la voz teñida de incertidumbre, solo para ver a Emily dudar, un mensaje enigmático parpadeando en su celular como un aviso inminente. «Nadie», dijo Emily. En un día soleado, Luis y Emily estaban en el café local, disfrutando de helado y riendo de recuerdos pasados. Era un momento de relajación, pero la ligereza del ambiente no podía enmascarar la sombra de lo que se cernía sobre ellos. Mientras Emily hablaba sobre sus planes para el próximo fin de semana, Luis sentía un peso creciente en su pecho, una inquietud que comenzaba a intensificarse. Durante un momento de distracción de Emily, que estaba ocupada tratando de elegir el sabor de su helado, Luis notó que su celular vibraba sobre la mesa. Dudó, pero algo inexplicable lo hizo mirar a la pantalla. Una única notificación parpadeaba: «Encuentro esta noche». El corazón de Luis se disparó al leer el mensaje. Era una conversación entre Emily y un contacto que él no reconocía. El clima ligero que envolvía el café desapareció instantáneamente, dando lugar a una nube de incertidumbre que oscureció su corazón. Luis sintió que sus manos desaparecían bajo la mesa y su mente se llenó de preguntas y suposiciones. «¿Quién es ese tal amigo?», pensó, la duda incendiando una necesidad casi primitiva de saber la verdad. Miró a Emily, que estaba tan ajena a su inquietud, y sintió crecer el impulso de confrontarla. Pero en lugar de eso, decidió que necesitaba entender esa situación antes de ser un acusador. La decisión tomó forma en su mente. Se convertiría en un investigador a escondidas, buscando pistas que lo ayudaran a juntar este rompecabezas. Intentando mantener la calma, Luis disimuló su angustia. Tomó su propio celular y comenzó a buscar maneras de rastrear conversaciones. «Es solo un encuentro entre amigos», intentaba convencerse, pero la desconfianza ardía como una llama que no quería apagarse. Mientras Emily se distraía con el helado, Luis proyectaba imágenes de un posible encuentro entre ella y ese amigo, cada escena más insoportable que la anterior. Un enfrentamiento interno se formaba dentro de él. La necesidad de confrontarla frente al miedo de perder lo que todavía tenía. Cuando Emily volvió su atención hacia él, Luis hizo una pregunta casual, tratando de disimular el torbellino en su corazón. «¿Y quién es el amigo que te manda mensajes?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de curiosidad y tensión. La sonrisa de Emily dudó por un segundo, y sus ojos rápidamente se tornaron evasivos, como si estuviera evaluando sus palabras. «Solo un amigo, nada más. Una persona que conocí en la clase», se apresuró a explicar. Sin embargo, la incertidumbre en el tono de su voz dejó inquieto a Luis, mientras un nuevo mensaje llegaba a su celular, y no pudo evitar preguntarse: «¿Qué más no me está diciendo ella?». En casa, la atmósfera era pesada y silenciosa. Luis estaba sentado en su habitación, rodeado de desorden habitual de libros y anotaciones. La luz del atardecer se filtraba por la cortina, proyectando sombras danzantes en las paredes, pero apenas podía notar eso. Su mente era un torbellino,
cada pensamiento girando en torno a la idea de que su novia pudiera no ser fiel. El peso de la duda lo oprimía. Sabía que, si Emily lo traicionaba, no solo se derrumbaría una relación, sino también sus sueños y su autoestima. Luis se movió en la silla, con las manos inquietas entrelazadas. ¿Qué hago?, se preguntó en voz alta, su voz resonando en la soledad de la habitación. La idea de confrontar a Emily lo dejaba ansioso. ¿Qué pasaría si estaba equivocado y la acusaba injustamente? Por otro lado, ¿y si no la confrontaba y lo perdía todo? El pensamiento de ser traicionado por alguien a quien amaba lo dejaba paralizado. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando silenciar los pensamientos que le bombardeaban, pero la ansiedad seguía creciendo, como una sombra que se extendía por su mente. Si la pierdo, no sé cómo manejar esto, murmuró para sí, recordando los momentos que compartieron y la conexión que antes le traía tanta felicidad. ¿Y si todo se acaba? ¿Podré lidiar con este dolor? La incertidumbre lo consumía, y la idea de enfrentarse a la risa de su vida desvaneciéndose como humo lo hacía estar más ansioso. Quería creer que podría manejar la verdad, pero la posibilidad de una traición parecía una tormenta que lo consumiría. Decidido a encontrar algo de claridad, Luis tomó su celular nuevamente y comenzó a buscar signos de traición en línea, tratando de hallar respuestas a las dudas que lo atormentaban. Encontró foros y artículos sobre traiciones, cada uno más devastador que el anterior. Los señales son claros, decía uno de ellos, y Luis se vio cuestionando las interacciones recientes con Emily. ¿He sido tan ciego para no darme cuenta? Drenia pensó, la frustración creciendo dentro de él. Una ola de rabia y confusión lo invadió, y por un breve momento sintió ganas de lanzar su celular contra la pared. En ese momento, el sonido de su celular vibrando lo hizo sobresaltarse. Era un mensaje de Emily que decía: «Hola, amor, ame el día hoy. No podré encontrarte esta noche, pero te amo». La ansiedad se apoderó de Luis. Se dio cuenta de que ese mensaje podría ser la clave para la verdad, o el hilo que se deslizaría de su vida si lo que tenía que decir resultara doloroso. Con el corazón latiendo descontroladamente, pensó: ¿por qué no puede encontrarme esta noche? ¿Será que tiene un encuentro? La escena termina con Luis mirando fijamente a la pantalla, la incertidumbre en su mirada volviéndose palpable. En la sala de estar, Luis se encontraba inmerso en sus preocupaciones, moviendo ligeramente los pies mientras intentaba concentrarse en sus pensamientos. La atmósfera era diferente. La luz suave de la tarde se filtraba por la ventana, creando un ambiente acogedor, pero la tensión en su corazón no se disipaba. Fue entonces cuando Rafaela, su hermana mayor, entró en la sala, notando la expresión angustiada en su rostro. ¿Qué pasa?, Drenia preguntó, sentándose a su lado. Luis dudó por un momento, pero la urgencia en su corazón habló más fuerte. «Rafa, tengo un problema con Emily. No sé si puedo confiar en ella, y eso me está consumiendo», confesó, las palabras saliendo en un torrente. Rafaela escuchó atentamente, sus ojos suavizándose mientras él se abría. «Mira, necesitas ser directo con ella. No vale la pena guardar esos sentimientos. Una conversación clara puede cambiarlo todo», le dijo, su voz repleta de comprensión, como una verdadera mentora. Es fácil decirlo, pero ¿y si estoy equivocado? ¿Y si eso acaba con todo? «Component placement», cuestionó Luis, con el miedo aún latiendo en su pecho. Rafaela sonrió ampliamente, pero con un toque de tristeza. «Yo ya pasé por eso en algunas relaciones», reveló, haciendo que Luis levantara las cejas. «Había un chico que pensé que me estaba traicionando.
Me consumí de ansiedad, hasta que decidí enfrentar la situación de frente. Esta confesión hizo que Luis reflexionara sobre sus inseguridades. No estaba solo en esta batalla, pero la revelación de su hermana trajo un nuevo nivel de tensión a la conversación. Entonces, ¿crees que debo encontrar a Emily y preguntarle todo directamente? Luis buscó confirmación en sus palabras. Sí, ser honesto es el mejor camino, pero no olvides que siempre hay muchas capas en una relación, aconsejó Rafaela. Luego tomó la mano de su hermano, tratando de reforzar el apoyo. Y Luis, recuerda que el amor no debe ser solo desconfianza. A veces es bueno dar un voto de confianza, pero si algo está fuera de lugar, lo sabrás. Sus ojos brillaban con un sentido de urgencia y protección, pero la afirmación de ella la hizo dudar por un breve momento. Rafa, pero ¿y si descubro algo que no puedo manejar? ¿Y si realmente está con alguien? Preguntó, su voz baja, reflejando el temor que crecía. La vida es así, Lu. A veces la verdad duele, pero necesitas saber. Y si es verdad, es mejor que vivir en dudas. Sin embargo, mientras conversaban, una pequeña parte de Rafaela parecía desconectada, como si una sombra pesara sobre ella. Y cuando dijo: «Solo quería que supieras que nada es perfecto, incluso las cosas que parecen serlo», Luis no pudo evitar sentir un atisbo de desconfianza sobre lo que ella podría estar ocultando también. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Luis sintió que el momento de actuar había llegado. Estaba preparado para sumergirse en un nuevo mundo, un mundo donde la confianza era reemplazada por la incertidumbre y la libertad, por la vigilancia. La decisión de investigar a Emily no fue fácil, pero la necesidad de descubrir la verdad superó cualquier duda. Tomó su mochila y salió de casa, decidido a observar cada movimiento de ella en las próximas horas. Luis comenzó su jornada espiando en la escuela, donde sabía que Emily tendría clase esa mañana. Al entrar al edificio, la familiaridad del ambiente parecía distante, como si estuviera en un lugar totalmente diferente. Se escondió detrás de un rincón, tratando de no ser notado mientras observaba a sus amigos riendo y conversando. La vida a su alrededor seguía con normalidad, pero para Luis todo había cambiado. Cuando apareció Emily, su expresión era radiante y despreocupada, pero la alegría de ella solo intensificaba la duda en su mente. A cada risa que escuchaba, a cada toque amistoso entre Emily y otros compañeros, Luis sentía un nudo en el corazón. Se preguntaba: ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente le interesa a otra persona? Las interacciones cotidianas que antes consideraba normales ahora estaban cargadas de un peso que antes no existía. Comenzó a prestar más atención a cómo Emily se comunicaba. Se sentía como un intruso, un ladrón de momentos que ya no le pertenecían. La idea del espionaje lo dejaba en conflicto, pero la búsqueda de la verdad lo motivaba a seguir. Después de unas horas observando, decidió seguir a Emily cuando salió a almorzar con algunas amigas. Sus pasos dudosos lo mantenían cerca, todo transformándose en una cacería. Una parte de él disfrutaba la posibilidad de probar que sus sospechas eran erróneas, mientras que otra parte se preparaba para lo peor. Pero, mientras caminaba lentamente detrás de ellas, un sentimiento de angustia crecía en su estómago. Se sentía como un fantasma acechando su propia vida, y este nuevo mundo no tenía sentido. Cuando Emily y sus amigas entraron en un café, Luis decidió seguirlas, presionándose contra la pared del edificio al lado. Sin embargo, la tensión lo sorprendió al verla hablando por teléfono. Se esforzó por escuchar lo que decía, pero la conversación era baja y un murmullo ininteligible. No obstante, al ver cómo sonreía al recibir un mensaje de alguien, el corazón de Luis se disparó. Necesitaba saber quién era
La próxima mirada de Emily, con sus ojos brillando de alegría, hizo que la duda se intensificara. ¿Con quién está hablando? El sentimiento de una nueva realidad, la de desconfianza e incertidumbre, lo envolvía rápidamente y se preparaba para dar otro paso en su investigación. Después de un día de espionaje e incertidumbre, Luis decidió que necesitaba un descanso, un momento para distraerse. Se encontró con sus amigos en el parque, donde la emoción del fútbol prometía alejar sus preocupaciones, aunque fuera por un rato. El aroma de la hierba recién cortada se mezclaba con el aire cálido de la tarde, y las risas resonaban a su alrededor, pero la ansiedad seguía pesando en su corazón. Cuando comenzó el partido, Luis trató de concentrarse, pero los recuerdos de Emily y sus dudas lo perseguían. Las jugadas del juego eran rápidas y sus amigos lo alentaban. «¡Vamos, Luis! ¡Tú puedes!». Su entusiasmo le dio un impulso. En un momento de claridad, algo dentro de él se despertó. Se lanzó al campo, corriendo y chutando, mostrando sus impresionantes habilidades. La sensación del viento en su rostro y la adrenalina de las jugadas comenzaban a alejar sus preocupaciones. Estaba allí, disfrutando, y, por un instante, sintiéndose libre. Luis se destacó, driblando a los oponentes y marcando un gol espectacular, donde la pelota se deslizó por la red con precisión. El clamor de sus amigos lo envolvió, reforzando que aún había momentos de alegría en su vida. Sonrió genuinamente, sintiéndose apoyado y valorado. «Eso es jugar, Lu», gritó uno de ellos, dándole una palmada en la espalda. Luis se permitió relajarse, aunque fuera brevemente, dejando de lado sus preocupaciones, contemplando cómo el fútbol podía traerlo de regreso al presente. En la secuencia, Luis continuó brillando en el juego, mostrando valentía y habilidad en el campo. Riéndose junto a sus amigos, sintió una creciente camaradería, como si el apoyo de ellos fuera un refugio contra las tormentas emocionales que lo aguardaban fuera del campo. En ese momento, de manera improbable, pensó que, quizás, el fútbol podía ser una forma de escapar de sí mismo y de lo que ocurría con Emily. Pero mientras corría por el campo, una parte de él nunca dejaba de preguntarse qué estaba haciendo su novia. La alegría del juego era verdadera, pero las dudas seguían flotando como nubes oscuras sobre él. Al terminar el partido, los amigos se reunieron, celebrando la victoria y riendo juntos. Luis estaba en la cima de su felicidad y relajación, pero no podía dejar de pensar en Emily. Los mensajes, las llamadas, las mentiras, todo lo enloquecía. Se sentía tan desconfiado que apenas prestaba atención a sus amigos disfrutando y divirtiéndose. Después del partido, Luis decidió irse a casa, aún radiante por la victoria con sus amigos, pero la sensación de alivio pronto se disipó al recordar sus dudas sobre Emily. Al acercarse a la entrada de la casa, vio a Eduardo, su hermano mayor, conversando animadamente con Emily en el jardín. Inicialmente sonrió, pensando que la escena era solo otra interacción amistosa, pero algo en la forma en que se comunicaban hizo que su estómago se retorciera. Luis se detuvo en seco, la felicidad transformándose en desconfianza. Eduardo se inclinaba hacia Emily. Sus sonrisas eran anchas e íntimas, y una risa suave escapaba de sus labios. La imagen que se desarrollaba frente a él parecía confirmar todos sus temores. «No puede ser», murmuró para sí mismo, el corazón latiendo descontroladamente. Las memorias de todas las discusiones y momentos de duda comenzaron a mezclarse en su mente, creando un torbellino de emociones. Luis se sintió como un intruso en su propia vida, como si estuviera observando una escena de una película angustiante. La manera en que Emily mirábame a Eduardo
y como él la hacía reír alegremente parecía provocar un profundo dolor dentro de él. Luchó contra la necesidad de rebelarse y confrontarlos, pero la idea de un enfrentamiento solo lo ponía más nervioso. La confianza que alguna vez tuvo en su relación con Emily se estaba desintegrando ante sus ojos, y la angustia crecía en su mente, no solo por la posibilidad de traición, sino porque sentía que su propio hermano podía ser el traidor. Intentando recomponerse, Luis decidió alejarse lentamente, pero la escena era un dolor inefable. Se dio la vuelta para irse, pero una sensación de impotencia lo paralizó por un instante. No puede estar pasando esto, pensó, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Era como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Apenas podía creer que Emily pudiera estar con Eduardo, y la angustia de esa posibilidad lo afectaba de manera abrumadora. Mientras se alejaba, el celular de Luis vibró nuevamente en su bolsillo, captando su atención. Dudando, pensó en si debería ver quién era. Era Emily. Al mirar la pantalla, su corazón se detuvo por un segundo al ver que era un mensaje. «No puedes creer lo que él me dijo». Luis mirando fijamente su celular, sin saber si lo que estaba a punto de descubrir sería aún más devastador. «¿Qué más? No sé». Drenia preguntó mientras la desconfianza se convertía en un monstruo dentro de él. Después de la dolorosa escena que presenció, Luis sintió que no podía seguir evadiendo. Necesitaba saber la verdad, y su única opción era confrontar a Eduardo de nuevo. Al día siguiente, la tensión estaba en el aire, y Luis respiró profundamente, decidido a actuar. Encontró a su hermano en la sala, sentado en el sofá, con los ojos relajados mirando la televisión. El ambiente tenía una normalidad engañosa, pero Luis sabía que tras ello, la tormenta se acercaba. «Eduardo, necesitamos hablar», dijo Luis, su voz temblando ligeramente. Al verlo, Eduardo apagó la TV y se volvió, una sonrisa despreocupada formándose en su rostro. «Claro, hermano. ¿Qué pasa?» La aparente despreocupación de él solo aumentó la inquietud que sentía Luis. «Sobre Emily. Me dijo que tú le comentaste que la amas mucho», respondió Eduardo, como si fuera algo trivial. La mención del amor de Emily por él calmó a Luis momentáneamente, como un breve rayo de sol rompiendo la oscuridad. Pero mientras conversaban, Luis se encontraba luchando contra una nueva ola de inseguridad, repleta de presagios sombríos. «Pero te vi con ella ayer. Parecía íntimo», dijo, sin poder ocultar el dolor. Eduardo desestimó sus preocupaciones. «Solo somos amigos, eso es todo. Sabes cómo es ella, siempre llevando alegría a donde va», trató de justificar Eduardo. Esas palabras fueron como un balde de agua fría para Luis, que luchaba por entender si eran verdad o si había algo más oscuro en su relación. Decidiendo encontrar un hilo de confianza en lo que decía Eduardo, Luis trató de calmarse. Necesitaba confiar en su hermano y no dejarse llevar por la inseguridad. «Siempre has estado a mi lado, Ed. No me hagas cuestionarlo ahora», dijo Luis, casi suplicante. Eduardo lo miró con una expresión que intentaba interpretar, pero la línea entre apoyo y duda comenzó a desvanecerse. Se dio cuenta de que, en el fondo, su conexión fraternal estaba en riesgo, al igual que su amor por Emily. Las apuestas estaban creciendo. A la mañana siguiente, al despertarse, un nuevo mensaje de texto apareció en la pantalla de su celular. «Eduardo y yo estamos más cerca que nunca». El corazón de Luis se disparó al leer esas palabras, y la presión dentro de él se intensificó. ¿Podría realmente ser simplemente amistad entre ellos? La palabra «pérdida» resonaba en su mente como un eco aterrador.
Su relación con Emily no era la única en riesgo. Luis sabía que también arriesgaba el lazo fraternal con Eduardo. Y la duda solo se hacía más abrumadora. La atmósfera era pesada, como si el aire estuviese cargado de electricidad. Luis estaba en su habitación, solo, sumergido en un mar de pensamientos confusos y emociones abrumadoras. El peso de la traición pesaba sobre él, y la ansiedad se transformaba en una rareza casi tangible. ¿Cómo sucedió esto? Drenia murmuró para sí mismo, las lágrimas a punto de brotar. El corazón apretado lo llevaba a preguntarse si todo lo que conocía había sido una gran farsa. Irritado y desolado, Luis decidió que no podía continuar así. Era hora de confrontar a Eduardo de nuevo sobre sus sospechas. Encontró a su hermano en la sala, la tensión entre ellos casi palpable. «Eduardo, necesitamos hablar de nuevo», dijo Luis, la voz temblando por las emociones contenidas. «No podemos ignorar lo que está pasando. Vi a Emily y a ti juntos. ¿Qué ocurre entre ustedes?» Eduardo lo miró, pero sus ojos mostraban una mezcla de desprecio y confusión. Eduardo trató de minimizar sus sentimientos, pero eso solo alimentó la frustración de Luis. «Me estás acusando de algo que no estoy haciendo», dijo Eduardo, pero Luis ya no tenía paciencia. «¿Cómo puedo confiar en ti? Siento que no puedo confiar en nadie, ni en ti». Swing, la rabia y la tristeza se entrelazaron en su voz. La discusión se volvió acalorada, cada palabra cortando más profundo. Luis sentía que estaba siendo engañado, y la idea de perder a su hermano solo empeoraba la situación, haciéndola parecer aún más desesperante. En un momento de pura frustración, Luis sintió que quería rendirse. «Si estás tan cerca de ella, ¿por qué te importa si la pierdo? ¿Así es como me ves?» «Component placement», gritó, la dolorosa verdad saliendo de su pecho. La discusión alcanzó un punto crítico cuando ambos comenzaron a empujarse, llevando a una pelea física inesperada. El golpe de un brazo contra el otro resonó en el ambiente. La sensación de traición que se adueñaba de Luis era insoportable, no solo por Emily, sino por la sensación de que Eduardo, su propio hermano, se había vuelto en su contra. Con la pelea causando una onda de choque emocional, Luis se alejó, sintiéndose derrotado, perdiendo esa batalla no solo contra su hermano, sino también contra la propia vida. «No puedo hacer esto. Si todo es una farsa, tal vez deba rendirme. No puedo vivir así». «Swing», gritó, la voz quebrándose mientras se dirigía hacia la puerta. Luis saliendo de casa, la mirada desolada y el peso en la conciencia, sintiendo que la decisión de rendirse se acercaba a él como una sombra amenazante. La confianza se desvanecía y las últimas palabras en su mente resonaban sin cesar. «He perdido no solo a Emily, sino también a mi hermano». Después de la pelea con Eduardo, Luis estaba perdido, incapaz de encontrar un lugar seguro que pudiera llamar hogar. Decidió que necesitaba hablar con su padre, Carlos, con la esperanza de que sus consejos le ayudarían a aclarar su mente. Con el corazón pesado, llegó a la casa de su padre, donde las paredes siempre habían parecido rodeadas de amor y comprensión. Sin embargo, hoy, el ambiente estaba cargado de tensión y duda. «Papá, ¿podemos hablar?», Luis preguntó, su voz temblando por las emociones reprimidas. Carlos, al verlo, enseguida discernió que algo andaba mal. «Claro, hijo. ¿Qué sucede?». «Component placement», respondió, gesticulando para que Luis se sentara. Luis comenzó a desahogarse, explicando la pelea con Eduardo y sus crecientes dudas sobre Emily. «No sé en quién confiar, papá. Siento que estoy a punto de perderlo todo. Mi hermano, mi relación, todo». El dolor en su voz era palpable, una mezcla de frustración y desesperación.
Carlos escuchó atentamente, ofreciendo consejos reflexivos. Luis, a veces, las emociones pueden cegarnos. Debes recordar cuán importante es la familia, dijo, tratando de reconducir a su hijo hacia una visión más equilibrada. Los conflictos ocurren, y a lo mejor no necesitas pelear, sino conversar. La sinceridad puede abrir puertas que la desconfianza cierra. Luis asintió, mas la inseguridad aún lo envolvía, como una sombra que no se apartaba. Pero, ¿y si descubro que ellos están realmente juntos, papá? ¿Y si me alejo de una manera de la que no puedo volver? Preguntó Luis con la voz atrapada por la incertidumbre. Carlos puso su mano en el hombro de Luis mirándolo a los ojos. A veces, debemos permitirnos la oportunidad de ser vulnerables. Abrir el corazón es difícil, pero es el primer paso para sanar las heridas. Las palabras de su padre provocaron un eco dentro de Luis, un sentimiento de esperanza mezclado con miedo, pero aún así, una pequeña luz dentro de él comenzó a brillar. Cuando la conversación llegó a su fin, Carlos se despidió, levantándose para irse. Recuerda, siempre que necesites, aquí estaré, hijo. No pierdas la confianza en la familia. Mientras se alejaba, algo cayó de su billetera, golpeando el suelo suavemente. Luis se agachó para recogerlo y, al mirar la imagen, sus ojos se agrandaron. Era una foto de Emily, sonriendo radiante, la conexión familiar revelándose inesperadamente ante él. Con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos, Luis miró la imagen, sintiendo otra vez la traición y confusión apoderándose de él. ¿Qué está pasando?, murmuró, la incertidumbre volviendo a manifestarse como una sombra amenazadora frente a su recién descubierta esperanza. La tensión estaba en el aire mientras Luis se preparaba para uno de los momentos más decisivos de su vida. Con la foto de Emily aún en la mente y la charla con su padre resonando en su corazón, sabía que debía enfrentar sus dudas de una vez por todas. Sus manos sudaban mientras tomaba su celular, confirmando la ubicación donde Emily se estaba preparando para el encuentro. Se dirigió rápidamente hacia ella, su corazón latiendo con anticipación. Al llegar, Luis vio a Emily sentada sola en una mesa, con los ojos fijos en su celular. El mundo a su alrededor parecía una nube de angustia. Cuando finalmente levantó la vista y lo vio, las sonrisas y risas que una vez fueron comunes entre ellos, parecían ahora escondidas bajo una capa de tensión. «Emily, necesitamos hablar», dijo Luis, su voz firme, pero su estómago se revolvía con la urgencia de la situación. No podía posponer más ese enfrentamiento. «Luis, ¿qué sucede?», preguntó Emily, su voz mostrando una mezcla de preocupación y confusión. Respiró hondo, luchando por mantener la calma. «Vi que estabas con Eduardo, y no puedo dejar de pensar en lo que eso significa. ¿Me estás engañando?». La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba que podía estallar en cualquier momento. La mirada de Emily se endureció, y una expresión de angustia cruzó su rostro. «No, de ninguna manera. ¿Cómo puedes pensar eso?». «Component placement», exclamó, activando instintivamente su defensiva. Luis observó la desesperación en los ojos de ella, pero aún así, la duda lo consumía. «Prometiste que siempre serías honesta conmigo. ¿Qué está pasando? Vi cómo estabas con él». Emily dudó por un momento, su respiración descontrolada. «Es solo amistad, Luis. Eduardo es mi amigo. Sabes que siempre ha sido parte de mi vida. Nunca haría algo para lastimarte», logró con un creciente desespero en su voz. Pero las palabras de Emily no parecían suficientes para convencer a Luis. Estaba a un paso de creer que no solo su novia lo había traicionado, sino que su propio hermano podría ser el traidor. Mientras la tensión entre los dos aumentaba,
Luis sintió que sus emociones estaban a punto de estallar. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Si me estás ocultando la verdad, no voy a poder con eso, declaró, su voz resonando con la intensidad de la situación. La mirada de Emily cambió, una combinación de dolor y un silencio epifánico. Luis, piénsalo. ¿De verdad quieres creer que podría hacerte eso? Luis, dudando, una mezcla de ira y un profundo dolor en su mirada, mientras la incertidumbre seguía a corroer la base de su relación. Quería confiar en ella, pero la sombra de sus dudas pendía sobre ellos y la decisión de confiar estaba al borde del colapso. La tensión entre Luis y Emily continuaba después del enfrentamiento. La necesidad de aclaraciones pesaba sobre él, como si una tormenta estuviera a punto de estallar en su pecho. En un momento de desesperación, mientras Emily se alejaba para respirar, Luis notó el celular de ella sobre la mesa. La curiosidad lo invadió y, aunque dudó un segundo, decidió actuar. Con la adrenalina corriendo por sus venas, tomó el celular de manera discreta y se fue a un rincón más alejado. Al desbloquear la pantalla, su corazón latía con fuerza a cada segundo que pasaba. Cautelosamente, navegó hasta los contactos y encontró un número guardado como amigo. Su cuerpo se detuvo. ¿Qué significa esto? Swing, pensó, mientras la rabia comenzaba a intensificarse. Hizo clic en los mensajes y a medida que las palabras aparecían, una ola de shock lo golpeó. Los mensajes eran intensos, llenos de declaraciones de amor, secretos y planes que hacían que su corazón se retorciera y su estómago se revolviera. Lágrimas de amor y cariño. Un pensamiento oscuro lo atormentaba, mientras leía cada palabra que dibujaba un cuadro de traición. La confianza que había construido durante tanto tiempo se desintegraba ante sus ojos. El nombre amigo ahora sonaba como una espada, cortando lazos que parecían indestructibles. Insistentemente buscó el número de teléfono mencionado en los mensajes, convencido de que estaba a punto de descubrir la traición. «No puede ser. Por favor», murmuró Luis para sí mismo, presionando su mente en busca de una respuesta. Finalmente, al visualizar el número que acompañaba los mensajes, Luis apenas podía creer lo que veía. La certeza de que el número pertenecía a Eduardo se convirtió en desesperación. Con la mente girando, recordaba sus momentos de infancia, cuando jamás imaginó que su hermano pudiera involucrarse de esta manera. Pero al llegar tan cerca de la verdad, un frío recorrió su espalda al darse cuenta de que el número no era de Eduardo, sino de Carlos. El impacto de la revelación lo dejó paralizado. Su corazón se detuvo. «No puede ser, no mi padre», susurró, la realidad volviéndose cada vez más angustiosa. Luis sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La percepción de que Emily no solo lo había engañado, sino que también lo había traicionado con su propio padre, desgarró su confianza en todo. Con la mente confusa y los sentimientos en pedazos, se dio cuenta de que no solo los lazos que conocía se estaban desvaneciendo, sino que la verdad sobre lo que realmente estaba sucediendo podría ser devastadora. Miró rápidamente a Emily, que estaba a pocos pasos, y la pregunta ardía en sus labios. «¿Qué más estás ocultando de mí y mi padre?» Con el corazón latiendo fuertemente y la rabia corriendo por sus venas, Luis dejó el lugar donde había hecho su última revelación. Emily, su novia, lo seguía, pero su presencia era como una sombra amenazante e indeseada. No podía pensar en nada más que en la necesidad urgente de confrontar a su padre, Carlos. La determinación que lo impulsaba lo llevó rápidamente a casa, cada paso siendo una tormenta de emociones que lo atormentaban. Al llegar, Luis abrió la puerta de golpe. La tensión en la casa estaba más pesada que nunca. «Papá»,
Necesitamos hablar. Drenia, gritó, su voz resonando en la sala. Carlos, que estaba en la cocina, se volvió con una expresión de sorpresa y preocupación, mientras Emily se queda detrás de Luis, dudosa. «¿Luis? ¿Qué sucedió?» «Component placement», preguntó Carlos, tratando de mantener la calma. «Acabo de descubrir que estás teniendo un romance con Emily». El alivio y la indignación en su tono revelaron su ansia de justicia. El silencio invadió el ambiente mientras Carlos miraba entre Luis y Emily, la incredulidad escrita en su rostro. «Tranquilo, hijo, no es lo que parece», intentó explicar Carlos, pero Luis no estaba dispuesto a escuchar. «¿No es lo que parece? ¿Qué más puede ser? Me traicionaste, y encima, con mi novia». La ira de Luis oscilaba entre el amor y la traición, convirtiéndose en un grito de dolor. Emily, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente se expresó. «Luis, nunca quise que esto pasara. Yo amo a tu padre». Esas palabras fueron un golpe impactante, desmoronando aún más las emociones que Luis trataba de mantener bajo control. Luis no sabía si reír o llorar al escuchar eso. «¿Amas a mi padre? Eso es tan asqueroso, papá». Drenia gritó sintiendo que la traición lo ahogaba. «Ella solo tiene 17 años y tú tienes 48. ¿Cómo puedes hacer eso?» La verdad de la situación lo dejaba en shock, y la intensidad del momento lo hacía sentir como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Miró a Emily, el dolor en su mirada mezclado con la repulsión por tener que soportar aquello. «Destruiste la confianza que tenía en ti, en nosotros». Carlos, tratando de defenderse, dio un paso adelante. «Luis, no entiendes. Nos conectamos de una manera que nunca esperé. Es complicado». El deseo de ver a su padre disculpándose, tratando de dar una explicación a algo tan grotesco, solo intensificaba la indignación de Luis. ¿Complicado? Esa es una forma de describir un romance que es pura traición. No quiero escuchar más, porque no hay justificación para esto, gritó Luis con lágrimas en los ojos antes de girarse para irse. Después del devastador enfrentamiento con su padre y Emily, Luis se encontró caminando por las calles, la mente desorientada y el corazón pesado. Necesitaba un lugar seguro, un refugio donde pudiera recomponerse. Decidido, se dirigió a la casa de su madre, que siempre había sido un puerto seguro en momentos de crisis. El peso de las traiciones aún lo perseguía, pero la esperanza de encontrar consuelo lo impulsaba a seguir adelante. Al llegar, encontró a su madre en el sofá, preocupada al ver a su hijo en un estado tan afectado. «Luis, ¿qué pasó?», Drenia preguntó, la preocupación evidente en su rostro. Dudó, las palabras atascadas en su garganta, pero el dolor acumulado finalmente estalló. «Mamá, papá, Emily, ellos están juntos. Es toda una gran mentira». Se desahogó, las lágrimas rodando por su rostro. La rabia y la tristeza se entrelazaban mientras contaba su historia dolorosa, y la expresión de su madre cambiaba, mostrándose contra Carlos y su traición. «Ese hombre es una desgracia, siempre lo ha sido». Drenia exclamó su madre, el desprecio evidente en su voz. «Te mereces amor verdadero, y la traición de él es inaceptable». Luis sintió un ligero alivio al escuchar las palabras reconfortantes de su madre, pero el peso de la pérdida seguía presente. Realmente lo admiraba, pero ahora todo está hecho pedazos, respondió, dejando que la indignación y la rabia se fusionaran con su desespero. La noción de desamparo se instalaba. Poco a poco, Luis encontró consuelo en el regazo de su madre, buscando fuerza en el calor y la seguridad que ella ofrecía. «Siento que he perdido todo, mamá. No sé qué hacer», confesó,
como un niño que busca consuelo en un momento de dolor. Ella acarició suavemente su cabello, intentando calmarlo. «Siempre puedes contar conmigo, hijo. Vamos a superar esto juntos», le prometió, abrazándolo con fuerza. Luis cerró los ojos, permitiéndose llorar mientras se dejaba consolar. Sin embargo, incluso mientras buscaba consuelo, la realidad lo golpeaba de nuevo. ¿Cómo puedo volver a confiar? ¿Y si nunca me recupero de esto? «Swing», dijo, la voz quebrándose. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor, y la idea de enfrentar el futuro sin su antigua confianza lo dejaba inquieto. Luis en el regazo de su madre, pero con una sombra de duda sobre él. La recuperación sería un camino complicado, y sabía que aún enfrentarían batallas, mientras el eco de las traiciones resonaba en su mente. Después de una semana recuperándose en el abrazo de su madre, Luis finalmente sintió que era hora de tomar una decisión. Se dio cuenta de que necesitaba resolver las cosas con Eduardo y también con su padre, pero sobre todo, quería fortalecer su relación con su hermano. La pena por la traición aún estaba fresca, pero una pequeña llama de esperanza comenzaba a brillar en su interior. A pesar de que las cosas habían cambiado, la familia seguía siendo importante y quería que esa conexión prevaleciera. Decidido a mudarse definitivamente a casa de su madre, Luis fue a la casa de su padre para recoger sus cosas. Mientras organizaba sus pertenencias, la sensación de pérdida comenzaba a desvanecerse, dando paso a un nuevo entendimiento. «Esto no significa que perderé a mi hermano», pensó, reafirmándose que aún había espacio para reconstruir. Tras recoger sus cosas, se sentó en la mesa de la cocina y envió un mensaje a Eduardo. «¿Podemos encontrarnos? Necesitamos hablar». Minutos después, se encontraron en un café cercano, mucho más tranquilos que en el tumultuoso conflicto anterior. El ambiente era acogedor y cálido, y Luis sintió que estaba a punto de dar un paso importante. «Lo siento por toda la confusión, Eduardo», comenzó, con sinceridad en su voz. «Dejé que el dolor y la desconfianza me controlaran y me olvidé del lazo que tenemos». Eduardo miró a su hermano, reflexionando sobre lo que había sucedido, pero en lugar de resentimiento, mostró comprensión. «Lo entiendo, Lu», respondió Eduardo, con una mirada suave. «No te avisé de todo, y eso también pesa en mí. Quería protegerte del dolor». La conversación fluyó entre ellos, llevándolos a momentos de honestidad y vulnerabilidad. Compartieron risas nerviosas mientras hablaban sobre su infancia, reavivando recuerdos que siempre habían estado presentes, pero que habían sido eclipsados por la confusión reciente. Cada palabra que intercambiaban parecía ayudar a restaurar un poco de la confianza rota. A medida que pasaban las horas, Luis y Eduardo decidieron que, a pesar de las dificultades, la familia siempre debería estar en primer lugar. Al final de la conversación, Luis sonrió, sintiendo un gran alivio. «Vamos a superar esto juntos», dijo, y Eduardo asintió. Se levantaron del café, el vínculo entre ellos renovándose, fortalecido por las experiencias vividas. Luis sintió que finalmente se estaba recuperando, no solo de la traición, sino de la presión emocional que casi lo dominó. Con un nuevo sentido de propósito, estaba listo para dar inicio a un nuevo capítulo en su vida, más fuerte y decidido que nunca. El sol brillaba intensamente en la mañana del nuevo día, cuando Luis se preparaba para su primer día de clases en la universidad. Era un momento crucial que simbolizaba no solo un nuevo comienzo académico, sino también una nueva fase en su vida. Después de enfrentarse a traiciones, desilusiones y dolorosos enfrentamientos, finalmente se sentía listo para seguir adelante. La confianza que había recuperado en los últimos días resonaba en su corazón y sabía que estaba rodeado de apoyo.
Al llegar a la universidad, Luis vio a su madre, su hermana Rafaela y Eduardo esperándolo. La presencia de su familia lo hizo sonreír, y un cálido y reconfortante sentimiento llenó su interior. Estaban allí para apoyarlo, listos para enfrentar lo que la vida le trajera. Luis se dio cuenta de que, más allá de cualquier logro académico, lo que realmente importaba era la familia y las relaciones que valían la pena. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo», exclamó su madre cuando se reunieron, abrazándolo con cariño. «Recuerda, eres fuerte y siempre puedes contar con nosotros», añadió Rafaela, su voz plena de ánimo. Eduardo le dio una palmadita en la espalda, reafirmando la importancia del vínculo entre hermanos que habían restaurado. Después de tantas turbulencias, finalmente sintió que la vida volvía a tomar su rumbo, llena no solo de desafíos, sino también de oportunidades. Mientras caminaba hacia el edificio de la universidad, Luis miró hacia atrás y vio a su familia sonriendo, sus rostros iluminados de orgullo y amor. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje había sido mucho más que una lucha contra la traición y los conflictos. Se trataba de aprender a valorarse, de perdonar y de priorizar a quienes realmente importan. La confianza es un regalo precioso, pensó, y ahora sé que es posible reconstruirla. Así, Luis comenzó una nueva etapa de su vida, fortaleciendo sus relaciones y confiando en las lecciones aprendidas. La historia nos enseña que, incluso en medio de traumas y desilusiones, podemos encontrar el camino de regreso a la luz, valorando a quienes realmente están a nuestro lado. Si te identificaste con el viaje de Luis y las lecciones sobre amor, confianza y reconciliación, no olvides seguir nuestro canal para más historias inspiradoras y emocionantes como esta. La vida puede estar llena de altos y bajos, pero juntos podemos enfrentar cualquier desafío.